Bueno, Orlando Dobat, muchas gracias por compartir esta conversación de líderes. Es un gusto poder también dialogar unos minutos y aprender un poco de su experiencia. Muchas gracias. Bueno, hablemos de los inicios, porque usted es un hombre empresario de zonas francas, ha tenido un trabajo interesante a lo largo de este último tiempo y también una capacidad de visión del Uruguay, ¿no? Del Uruguay del futuro. Pero, ¿cómo ha comenzado? ¿Cómo empezó con su carrera, entrando un poco en los Es negocios? un tema que me lo han preguntado infinidad de veces, porque siempre me gusta contarlo además, porque creo que es un elemento muy importante para motivar a los jóvenes a que pueden hacer cosas, porque los viejos también los hacemos. Y motivar a los viejos porque a los 45 años empecé de empresario. Así que fue toda una historia distinta, pero que se puede llegar por distintos caminos, se llega siempre a lo que uno pretende y se fija como objetivo importante. Yo trabajé mucho tiempo, después de recibirme de contador, como auditor internacional de compañías farmacéuticas. Trabajé mucho para Boehringer Ingelheim, que es una compañía importante a nivel internacional farmacéutica. Y luego estuve viviendo en México unos años. Y luego me vine al Uruguay y empecé a trabajar con Roemers. La visión que yo tenía de mí mismo y de lo que quería lograr no me incluía esa visión el ser empleado de, lo cual ya lo había pasado esa etapa y quería una independencia total. Pero mi propia especialidad, diría yo, me llevaba a que me ofrecieran una posición y yo la verdad que no me veía por ahí. En ese momento me ofrecieron un cargo y dije que no, que yo lo aceptaba solamente en el caso de ser independiente, porque quería desarrollar otras actividades. En el interín, desde 1982, te diría, 1982, que llegué al Uruguay, durante 2 años fue como 2 años sabáticos, en los cuales me puse a leer, a mirar. ¿Qué leía? Bueno, leía mucho sobre la posguerra, el futuro, siempre me interesó el futuro. Del futuro podemos hablar mucho. Y siempre me gustó pensar en por qué las cosas eran como eran. Y entonces leía muchos libros, fundamentalmente de origen americano, pero que tenían que ver con el futuro de lo que iba a suceder a raíz de la situación política y económica de la época. Y yo me había ya formado la idea de que el Uruguay debía ser un país libre, pero libre en el sentido del empresario, libre con que fronteras muy fáciles, aduanas casi inexistentes y posibilidades de comercio mundial. Un país que tendría que tener más población, por lo menos 6 millones de habitantes. Un país que tenía que tener cultura y educación universal. Y que debíamos ser ese hub que Uruguay siempre pensó que tenía que ser entre Argentina, Brasil, en el territorio, y que siempre hablamos pero no se concreta. Ese sueño que no es un sueño original, es un sueño de mucha gente, de cuál es el rol que tiene que tener el Uruguay. Y eso choca contra una situación política que tiene el país, que lo sigue teniendo. ¿Cuál es Un esa Estado situación? muy desarrollado, un nivel de impuestos muy alto, unos sindicatos muy fuertes, unos empleados públicos inamovibles, que hace que el país sea un país caro y un país muy difícil de desarrollar actividades. Entonces, de ahí surgió el tema de las zonas francas. En los estudios previos en los cuales yo me empecé a involucrar y dije, ¿por qué Uruguay no las tiene? O si las tiene, porque las tenía desde 1923, no se habían desarrollado.
En el mundo sí ya se estaban desarrollando. Sí, sí, en el mundo había muchas y ya había como 700 en los Estados Unidos, nada menos. Pero acá no había visión de eso. Los partidos políticos en general eran partidos, ambos partidos tradicionales, muy conservadores y no se veía ese camino. En el caso de este estudio contable, ¿era suyo, estaba asociado o era un que Era uno propio con un socio, que lo nombro particularmente, que era el contador Daniel Carriquiri, porque digo, es el contador Daniel Carriquiri, pero que luego iniciamos juntos Zona América y después separamos las actividades. Él quedó con Costa Oriental, una empresa de logística que está, es la más importante que está dentro de Zona América, y yo quedé con la parte de Zona América propiamente dicha. ¿Cómo fue ese trabajo, ese desafío de instaurar las zonas francas en Uruguay? Si bien ya existían, comenzar a desarrollarlas. Bueno, mucho más fácil que ahora, porque como no había experiencia ni de mi lado ni del Estado, si bien la ley establecía una normativa de que iba a haber una dirección de zonas francas, la dirección de zonas francas todavía no sabía ni qué era, ni para quién, ni para qué. Era muy sencillo las cosas. Eso facilitaba, era un poco esa digamos, situación un poco ideal de poder armar algo. Yo siempre digo una cosa, perdón que interrumpa. Imagínense que fuese posible tener, en vez de un ajedrez que tiene normas, tiene un cuadraditos, tiene piezas, un cuadrado en blanco, y que nos empecemos a imaginar a qué tenemos que jugar. Libertad total y creatividad total, ¿no? Total creatividad y total... Bueno, en esa situación me encontré yo muchas veces, donde la gente está acostumbrada a que haya reglamentos, Sí, y claro. sale a preguntar, ¿puedo hacer esto? Pero si a nadie te lo prohibió, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces empezaba un ejercicio mental muy interesante. ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde debo preguntar? ¿Y por qué debo preguntar? ¿Y por qué debo esperar que haya un decreto que me lo reglamente cuando no lo hay y ahí está la libertad para hacerlo? Esas cosas son limitaciones que tenemos los seres humanos, no solamente los uruguayos. ¿Cómo puede ser posible? A mí me costaba enormemente poder explicarle a los extranjeros qué eran las zonas francas. Porque, ¿y qué se puede hacer? Pero yo no le voy a hacer el negocio suyo, porque yo no lo conozco. Yo lo que digo es que usted acá puede hacer lo que usted quiera, siempre que sea comercial, industrial y de servicios. Y ellos necesitaban unas normas y unas reglas y unas condiciones y unos límites que no necesariamente tenía que haberlas. Y eso es el comportamiento humano también. Entonces, ¿dónde está la iniciativa? ¿Dónde está la creatividad, la innovación? Está en poder superar esos límites o esas reglas que uno mismo se impone, ¿no?, en el comportamiento con los demás seres humanos que lo rodean. Puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra. Ese es el gran desafío. Cuando hoy en este mundo innovador aparece alguien que dice que va a hacer algo distinto de lo que se estaba pensando hacer, es la gente de dLocal, que empieza a hacer un sistema de pagos fuera de las tarjetas de crédito y que alguien se lo podía imaginar. Eso es lo que más vale. Y es un mundo no regulado, donde yo voy a estar por fuera de ese mundo porque puedo directamente acordar contigo si yo tengo el medio para enviarte el dinero sin necesidad de pasar por un sistema que existe. Pero yo no estoy obligado a usar ese sistema que existe. Puedo inventar un sistema. Esa es un poco la base, la situación del empresario innovador que se sienta frente a una circunstancia determinada y dice, yo tengo que poder crear una solución para resolverle el problema a los empresarios que quieren trabajar en un régimen de mayor libertad. Ahora, la norma corre atrás de la innovación en este caso, Siempre. pero después viene. Y cuando llega, ¿qué hacemos? Cuando llega hay que de nuevo tener mucha imaginación para seguir creando las condiciones para que no
digamos, no siempre todas las reglas son malas, vamos a entendernos, pero las reglas hacen que entren los competidores. Cuando no hay reglas, aunque parezca mentira, no hay competidores, porque no saben qué hacer los competidores. Los competidores se ordenan en función del líder. Y el líder tiene que tratar siempre de estar saliendo de entre la maraña de reglamentaciones. Más de uno me podrá escuchar en este momento que conoce que estaba del otro lado del mostrador cuando yo estaba viendo todas estas cosas, y no debe haber habido empresa ni empresario que haya hecho más recursos de ilegalidad y de digamos, recursos para evitar que se apliquen determinadas normas que Zona América y que yo, con abogados realmente muy buenos, donde yo les pedía por favor que vieran por qué había obligación de apegarse a esa norma y no había libertad de acción. Y cuando planteábamos eso, ganamos cantidad de situaciones en las cuales estábamos condicionados por esas normas. Ahora, ante la innovación y los planteos diferentes en esto de falta de normativa al respecto y esta creatividad, libertad de creatividad, se plantean desafíos, ¿no? Porque uno está con esta hoja en blanco. ¿Cómo es arrancar ese proceso para empezar de a poco a llenar esa hoja en blanco? Mira, yo lo que siempre hice fue mirar el mundo. Siempre hay alguien mejor que uno y siempre hay alguien que empezó antes. Es muy difícil ser tan líder, tan líder que por lo menos tenés que tomarlos en referencia. Aquello de no reinventar la rueda, ¿no? Claro, las cosas ya están inventadas. Ahora, frente a eso yo me he encontrado con que hemos tenido que ver, por ejemplo, todas las zonas francas del mundo. He tratado de verlas y al mismo tiempo he tratado de entenderlas y de visitarlas. No he podido visitarlas todas porque son miles, pero sí acabo de estar en Dubái y en Dubái visité las zonas francas de Dubái, que son excepcionales. Pero ¿se pueden hacer acá? Y no, porque son otros mercados, son otros requerimientos, otras necesidades. Pero se aprende igual, se aprende muchísimo mirándolas. Entonces yo en aquella época, que estoy hablando, la ley de zonas francas es del año 87, 1987. Y Zona América fue la primera zona franca dentro de la ley de zona franca del 87, que se aprobó el 16 de febrero del 90. ¿Sí? Hasta esa época yo estuve esperando a ver quién aparecía, porque mi deseo de colaborar para que hubiese una ley de zonas francas en el Uruguay no estaba unido a que yo quería hacer mi propia zona franca, para nada. Yo estaba unido más bien a un deseo de que Uruguay se abriera y empezara a funcionar bajo otras reglas. Y nos hemos encontrado en aquella época que no se presentó nadie. Durante 3 años se aprobó, en diciembre del 87, y de ahí en más pasaron el 88, el 89 y prácticamente el 90 sin que hubiese ningún proyecto que se presentara. Finalmente nos presentamos y nos aprobaron rápidamente y ahí empezamos a escribir un poco cómo, porque tampoco sabíamos mucho todo. Por ejemplo, ¿cómo se presentaba un proyecto? Lo tuvimos que inventar, nosotros con quien lo iba a recibir. ¿Cómo se iba a aprobar el proyecto? En aquella época la ley, que después la derogaron, establecía claramente que tenía que haber una comisión de notables que analizara la necesidad y las condiciones de esa nueva zona franca. Después eso se anuló, se eliminó. Fundamentalmente era para la localización. Si se podía localizar en cualquier lado, se podía localizar en algún lado. Posteriormente hubo más zonas francas y cuando ingresaron ya a ver zonas francas de tipo urbano, la nuestra no es urbana, es una zona franca que es un campus, como la que se piensa para Punta del Este, que sea un campus con sus calles, su desarrollo, y ahí hay N edificios. La zona franca que se está imaginando en el Jagüel va a tener que ser un campus, porque son algo así como 40 hectáreas.
Después de que Zona América ya estaba funcionando y atrayendo muchos clientes y toda la cosa, se presentan otros proyectos de Zona Franca. Se presenta el proyecto de Aguada y el proyecto de World Trade Center. Ambos proyectos, yo estuve, y lo aclaro porque son amigos de los de Aguada y los de World Trade Center y el contador de Cueder y toda la cosa, pero sin perjuicio de ellos, ellos saben muy bien la posición que yo había tomado en aquella época, que luego ya ni sentido tiene que lo discutamos, pero era un tema como lo habíamos imaginado y la ley no dijo se prohíbe que un edificio sea una zona franca. Pero la idea de una zona franca era hasta la palabra zona implicaba un área. Y con mucha habilidad lograron que un edificio, y se lo podemos preguntar a Ernesto cuando venga, era un edificio que se transformó en zona franca. Eso cambió totalmente las reglas de juego. Y bueno, y ahí hubo que remontar un poco la situación. ¿Qué pasa? Hoy Zona América es un campus, tiene un personal estable de 7.500 personas y tiene una entrada y salida de personal en condiciones normales, y digo normales por la pandemia, de 10.000 personas aproximadamente todos los días. ¿Eso qué implica? Un enorme sacrificio de parte del personal y nuestro, de poder atraer el personal a lugares lejanos, como es al lado del aeropuerto de Carrasco desde Montevideo, o desde otras zonas de Montevideo, hacia esta zona que está muy cercana al aeropuerto de Carrasco, pero que no hay comunicaciones, no hay transporte adecuado, lo cual hubo que crear también, imaginar cómo resolver los problemas del transporte de la gente. La otra es instalarse en el medio de la gente. Entonces, cuando uno se instala en el medio de la gente, le está dando no solamente el carácter de zona franca, sino que le está dando la posibilidad de tener todo el personal que se quiera disponer, porque el personal está viviendo en Pocitos, sí, está muy cerca de toda la zona, y no hay mejor zona que la de World Trade Center. La logística es diferente completamente. De World Trade Center, donde está el shopping y toda la cosa. Entonces digo, me parece que estas reglas de juego no eran las reglas de juego pensadas. No obstante, seguimos siendo la zona franca que tiene más del 50% del mercado, y somos la zona franca que más exportaciones tiene, inclusive, de acuerdo con los últimos números, más que la propia zona franca de celulosa de UPM. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. ¿Cuál es la importancia económica que tiene Zona América para la economía del Uruguay? Es muy grande porque tenemos prácticamente en el conjunto de zonas francas un poco más del 3% del PBI, y Zona América tiene 1.7 del PBI nacional. O sea, es muy importante. Y es muy importante no por la cantidad de empleo solamente, sino por la cantidad de servicios que consume en todo sentido. Entonces digo, no con eso estoy minimizando ninguna otra. Es porque arrancamos antes, es porque hubo gente que quiso instalarse allí, pero tenemos interesantísimas empresas que pagan sueldos muy altos. ¿Por qué? Porque están dentro del mundo tecnológico. Y estando dentro del mundo tecnológico hoy, el bien más escaso es el técnico, el programador, el factor humano. Y eso es lo que se paga. Entonces, en salarios, claramente, tenemos ahora, de acuerdo con la última encuesta que se hizo, una media de $3.000 per cápita dentro de Zona América. Mes, sí. Son muchos los profesionales que están trabajando allí. Muchos los profesionales. Hay muchos estudios de abogados, hay un grupo muy grande digamos, del sector financiero, bancos y oficinas de administración de riqueza personal, de wealth management, y digamos, mucha farmacéutica, lo cual hace que los niveles de asalariados son altos.
De todas maneras hay logística, que generalmente ya es más competitiva, más bajos los salarios, toda la cosa, hay logística. O sea, es un parque que tiene la posibilidad de manejar servicios y logística, o sea, productos materiales. Pero hay una cosa importante que hay que decir de toda esta historia, que se mezcla historia con pensamiento, ¿no? Pero hay un poco, creo que es importante decirlo, cuando se aprueba el Mercosur, se aprueba la decisión 8 poco tiempo después. La decisión 8 de Mercosur fue una decisión que nos creó un problema enorme a Sudamérica. Y de ahí nació, con innovación, con creatividad, todo lo que fueron servicios en el Uruguay. ¿Le podemos explicar a la gente de qué se trata esto del Mercosur? Sí. El Mercosur, todos sabemos qué es. Entonces, se maneja por decisiones del Consejo del Mercosur. Esas decisiones, la número 8, que es una decisión del año 94, establece que todos los productos provenientes de una zona franca que ingresen a cualquier país del Mercosur deberán pagar arancel externo común, como si fuera japonés. O sea que los productos que estuvieran adentro de una zona franca, con mano de obra uruguaya, con energía uruguaya, con todo uruguayo, pero porque no pagaban los impuestos, era extranjero a todos los efectos. Por otro lado, los servicios, había toda una reglamentación que establecía que los servicios no se podían exportar al Uruguay. Por lo tanto, todos los servicios que estaban allí eran servicios para los propios usuarios o para el mundo, pero no para Uruguay. Esa normativa establecía entonces que no se podía exportar. ¿Y qué pasaba? Eso fue en el año 94, pero Sudamérica nació en el año 90. Entonces, en esos 4 años hubo varias empresas industriales tradicionales, digamos, pero internacionales, como era Mimo, una empresa de pañales desechables, grande, con enorme cantidad de maquinaria y toda la cosa. Otra empresa York, de aire acondicionado, una empresa muy importante que hacía todo el equipo de aire acondicionado y se fabricaba allí. Había una empresa Short-Time Brock, que era una compañía norteamericana de Indiana, que fabricaba los equipos para alimentar pollos y gallinas y aves. Lo que creaba eran las líneas de alimentación automáticas. Bueno, y había alguna otra empresa más. Todas se cerraron en el año 94. Y nosotros nos encontramos con que se les daba un plazo y se tenían que ir. Entonces ahí nos sentamos a decir, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Sí? Dejando de lado la molestia que teníamos, la falta de defensa que se había hecho de parte del gobierno nacional en ese momento de sus zonas francas y las habían cambiado por el mantenimiento por 2 o 3 años de la admisión temporaria. Los países del Mercosur le exigían a Uruguay que eliminara la admisión temporaria. Entonces la moneda de cambio fue darle esta normativa de las zonas francas para que la admisión temporaria durara 2 o 3 años más. Y después se perdió. Eso implicó prácticamente la situación de que teníamos que empezar de nuevo. Y había una gran pérdida. ¿Cómo fue eso? ¿Y eso cómo lo resolvimos? Bueno, lo resolvimos con creatividad, digo, porque había que creer y crear los servicios. Las zonas francas aún no conocían mucho los servicios en el mundo entero. Yo había viajado a República Dominicana, había visto algo, en el Centroamérica había visto algo, pero en general todas las zonas francas del mundo eran lugares de ensamblado, lugares de fabricación o lugares de paso de logística, que entraba un paquete, se le agregaba una etiqueta o el embalaje y se iba nuevamente. Acá había que pensar si podíamos pensar en el software, si podíamos pensar en los servicios financieros, si podíamos pensar en otro tipo de actividad. Y ahí surgieron, siempre hay una chispa, Merrill Lynch, aparece un contacto con Merrill Lynch
Merrill Lynch dice, ¿por qué no podemos instalarnos acá? Acá veo que hay una serie de condiciones muy favorables para el personal. El personal de Zona Franca, hasta un 25% puede ser extranjero, y no pagan seguridad social y pagan nada más que un impuesto IRNR, que es el impuesto a la renta de no residentes. Entonces, los extranjeros que pudieran venir al Uruguay pagarían nada más que un impuesto del 12% de impuesto a la renta. Eso empezó a verse que había que explotar esa línea. Y cuando aparece Merrill Lynch, nos dice, bueno, ok, pero miren, yo voy a necesitar una entrada mejor, porque esta entrada de camiones, nosotros tenemos clientes, hay que hacer otra cosa. Entonces cambiamos completamente la visión que teníamos de la zona y le hicimos otra entrada con césped, entrada armada como para recibir este tipo de... Y a su vez, ya no planteamos de llevar la logística al fondo del parque y tener en el frente los servicios y que se corrieran por tras. Eso significó también inversiones, sí, claro, y cambios en la estructura de la empresa. Pero funcionó y empezó a andar y uno atrás de otro, y empezó a ser una locura aquello de empresas financieras y también empresas de software. La empresa de software empezó fundamentalmente, lo primero que tuvimos fue la compañía, perdón que no me acuerdo en este momento, pero compañía uruguaya importante de software que se instaló, y eso trajo otras. Luego ya con el tema software, Uruguay descubrió, y tenía muy buen lobby con la CUTI, y descubrió que podían hacerse actividades de software fuera de Zona Franca, si es un lobby adecuado, y fuera de Zona Franca no se paga ningún impuesto. Entonces hoy es igual una zona franca que una zona no franca. Sin embargo, seguimos teniendo muy buenos clientes, y eso basado en un principio que tenemos que mantenerlo. El cliente es el número uno. Nosotros nos debemos al cliente y al personal del cliente. Es lo primero que le digo y que se transmite en la empresa como leitmotiv, que los empleados tienen que estar contentos. El empleado del cliente, al entrar a Zona América, tiene que ser un lugar que cumple con todas las necesidades que tiene ese cliente. Y hoy estamos desafiados por el teletrabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el teletrabajo la gente puede trabajar desde su casa, entonces no iría. ¿Cuál es el desafío? Trabajar en Zona América es mejor que estar en su casa. ¿Cómo lo hacemos? Lo estamos haciendo, en todos los aspectos. Y si me dejaran, yo ponía un ómnibus que pasara a recoger a cada uno por su casa, y que ese ómnibus fuera como entrar en Zona América. Pero ¿qué pasa? No se puede competir con las empresas de transporte. Empezamos con todo el problema que tiene Uruguay. Nada se puede hacer, no es solamente iniciativa, no es solamente capital, es todo un sistema de contralor que hay alrededor. Muy bien montado, muy bien bloqueado por todos lados. ¿Qué es interés de los partidos políticos? No lo puedo decir. ¿Qué es interés de las compañías de transporte? Sí lo es. ¿Es difícil de desmantelar? Muy difícil, muy difícil. Orlando, ya vamos a estar hablando un poco sobre su visión del país y cuál es el país del futuro. Usted decía que estudia mucho sobre el futuro, pero particularmente me interesa saber cómo es la vida personal de Orlando Dobat, cómo son sus vínculos, cómo se enfrenta también a estos grandes desafíos, porque son grandes desafíos, nada más y nada menos que presidir la zona América más importante del país. ¿Cómo es personalmente Orlando? Hablar de uno no es fácil. No es nada fácil. Yo creo que lo más difícil es hablar de uno. Vamos a ver, ¿por dónde me siento colmado y por dónde me siento feliz haciendo? Diría que es pensando en hacer cosas. Debo aclarar
tengo 76 años y miro mucho el futuro y me parece que el futuro sigue siendo y largo por delante. Y puedo planificar todavía 20 años, 30 años, aunque yo no lo vaya a ver. ¿Lo planifica, de hecho? Sí. ¿Qué O quiere sea, hacer? determinado tipo de actividades, uno sabe que si uno va a construir un edificio, ¿para qué lo está construyendo? Y por qué está haciendo las cosas que hace. No los hace por uno, porque si fuera por uno, ya no lo haría. No habría motivación racional para hacerlo. La racionalidad se basa en un deseo personal de realización, me realizo con esas cosas, haciéndolo. Y segundo, me he puesto siempre como cosa central el país. Por más de que hemos hecho inversiones en el exterior, y hay una zona América en Colombia, pero de todas formas, siempre el centro fue cómo desarrollar mejor, digamos, todo lo que esté rodeando. Entonces, Zona América tiene que derramar. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las actividades que hacen sus empleados y lo que hace Zona América debe contagiar. Por eso no me enoja el que haya competencia, porque la competencia siempre miró a Zona América, qué era lo que tenía que hacer y qué tenían que hacer para resolverle los problemas a Zona América y ganar ellos dinero. Pero el tema es derramar sobre el ambiente, derramar sobre los empleados una cultura de trabajo, que sientan que las exigencias que les pueden dar a un mercado y lo que pueden recibir cuando emigran y encuentran en el exterior, lo encuentran también en Sudamérica. Y que no hay necesidad de irse, que se lo podemos dar. ¿Tá? Ese es un poco el desafío que tenemos todos los días. ¿Sí? Lo mismo al empresario. En ¿no? cuanto a su desafío personal como empresario, ¿usted se visualizaba ya cuando comenzó con este proceso hoy lograr los resultados que ha logrado? Nunca me puse a pensar si en aquel momento yo en aquel momento tenía una idea de cómo tenía que hacer las cosas, por algo las pusimos objetivos. Ahora, si yo visualizaba las cosas hechas, que iba a lograr el éxito, que iba a lograr... soy muy testarudo, probablemente lo pensaba, pero no lo repaso eso, porque es muy difícil poder tener sensaciones de origen y compararlas con las sensaciones ex post. Antes, post, no, es muy fuerte, es muy difícil poderlo hacer. Recién una palabra interesante, el éxito. ¿Qué es el éxito para Orlando Doat? El éxito es lograr lo que uno quiere, ¿no? Es decir, si es eso, es el éxito. Yo entiendo que el éxito es cuando uno se pone un objetivo y alcanza el objetivo. ¿Ha logrado lo que quiere usted? No, nunca se logra lo que uno quiere. Porque logra en particular eso, pero a veces no el entorno. ¿Sí? El mundo se mueve permanentemente. El desafío está en ponerse a adaptar a todos los cambios, porque hoy planificamos para mañana y de aquí a mañana va a haber cosas que suceden, que no llegamos en hora porque o no pudimos que una persona esté con nosotros. En fin, es así, la vida es eso. Entonces uno tiene que estar permanentemente moviéndose alrededor de cosas que se mueven a su vez. Pero es un tema de que poder estar mirando esa situación y poderla alcanzar. Pero digo, esto depende de mucha fuerza de voluntad, de mucha obsesión, y de contagiar a los demás. Para mí es muy importante venderle a mis colaboradores el espíritu y la cultura que tiene Sudamérica. Y tan importante es como vendérselo a mi familia y vendérselo a mis hijos, de que están en el buen camino y que me tienen que ayudar a resolver ese mundo ideal que todos queremos. Esa es un poco la visión que yo tengo del tema. Pero no sé si te colmé la expectativa de poderte contestar qué te da felicidad o no te da felicidad, porque te dan felicidad muchas cosas. Te dan felicidad los hijos, te dan felicidad tu mujer, te dan felicidades muchas cosas. Pero eso es ir a lugares comunes. Que si se mira desde el punto de vista empresarial es eso. Es soñar con una... Hay mucha gente que sueña con una empresa. Yo sueño con un entorno. ¿Sí?
La empresa es un factor de cambio para lograr que el entorno cambie. Si el entorno no cambia, por más de que sea el producto más vendido del mundo, no cambiamos la sociedad uruguaya. Y eso es un problema. En este momento seguramente muchas personas que están queriendo comenzar con su negocio, con su empresa, también hablando un poco de esto de impacto social y del entorno, necesitarían recibir consejos de Orlando Dobat de cuáles son los tips que hay que tener para ser un buen empresario, para tener un camino firme y, en definitiva, empezar a lograr los resultados que uno tanto se plantea a lo largo de todo el camino de la vida. Empecé diciendo que yo empecé a los 45 años. Eso es bueno para chicos que piensan que uno es una excepción y que no pueden llegar. Lo que hay que tener es mucha fuerza de voluntad y tener un camino claro a recorrer y no apartarse de él. Si ante la primera se apartan, es difícil que se pueda llegar, porque hay que tener foco. Y eso de tener foco es muy importante, saber a dónde voy, ¿sí? A dónde quiere ir un periodista de aquí y verse en 10 años. Si se ve en 10 años en un lugar, tiene que pelear todos los días por ir caminando y preguntarse, ¿estoy más cerca? Y no se sabe si algún día se llega porque siempre hay otra meta, ¿sí? Pero ese es el consejo que yo le daría a los jóvenes. Los jóvenes tienen que poder tener sentido de que tiene premio el esfuerzo y que la obsesión también es buena si se canaliza bien. Entonces, y que la mayor felicidad posiblemente es ver a los demás felices alrededor de uno. Entonces, si uno crea las condiciones para que esa sociedad sea feliz, uno va a ser feliz. Orlando, quiero saber en minutos, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría saber, después de la pausa, ¿qué país le quiere dejar a sus nietos? 8 nietos me dijo que tiene. Uh-huh. ¿Qué país le quiere dejar a sus nietos? Le planteo esta pregunta y hacemos una breve pausa y ya venimos con más líderes. Quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de entrevistas líderes conversando con el presidente de Sonamérica, Orlando Dobat. Bueno, Orlando, ¿estás pasando bien en esta conversación? Muy ¿Te sentís bien, cómodo? muy bien, sí, claro que sí. Había planteado antes de la pausa... El lugar es excepcional. Es además. excepcional, sí. El pueblo gaucho hay que recomendárselo a todo el mundo que venga a visitarlo, ¿no? Está hecha la invitación entonces para que se acerquen hasta Pueblo Gaucho. Habíamos planteado una pregunta antes de la pausa. ¿Qué país le quiere dejar Orlando Dobat a sus nietos, a sus hijos? ¿Cuál es el objetivo final? Usted ya lo ha planteado en la entrevista, ¿no? Esto de mirar siempre hacia el futuro, pero imagínese que en este momento sus nietos están mirando la entrevista, pasaron 20 años, sus nietos están mirando esta entrevista y dicen, mirá lo que dice el abuelo. ¿Qué mensaje les deja? El mensaje ya un poco lo dije, ¿no? Porque desde el punto de vista material, quizás no sea fácil pensar que cambiamos, porque yo ya tengo pocos años por delante, y cambiar un país implica décadas. Lo que hay que mantener y digamos, implantar es la visión, los objetivos, los valores que hay atrás de todo eso. Y eso para mí es lo importante. O sea que lo que se tiene que ver es que es posible el objetivo que uno se plantee, alcanzarlo. Es posible, digamos, de alguna manera plantearse los proyectos, desarrollarlos, y me parece que el mejor consejo que les puedo dar es sean innovadores, enfréntense a las trabas y supérenlas. Traten en todo momento de estudiar mucho y mirar qué es lo que hace el mercado. Y el mercado está el mundo entero. Y de ahí en más se pueden crear nuevas soluciones a las cosas y son válidas para una zona franca o son válidas para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, ¿no? Eso es un poco lo que les voy a dejar, porque ¿qué les voy a dejar? Una zona franca, y será mía, no será mía, será del futuro comprador que la quiera comprar o desaparecerá porque las leyes irán cambiando.
¿Cuál sería el sueño al final? Que el país entero fuera una zona franca y que ahí ya no vamos a competir internamente, vamos a competir con el país entero hacia afuera. Y esos sueños son los sueños de Orlando Dobat, pero Dios quiera que fueran los sueños del Uruguay entero y se pudieran hacer. Bueno, Orlando, muchas gracias por estos minutos, de verdad fue muy interesante Un placer, poder Santiago. Muchas tener esta gracias. conversación, también que apoyen este tipo de proyectos de jóvenes y que, bueno, que en definitiva dejen ese conocimiento generado a lo largo de tanto tiempo, porque lo importante como objetivo personal es romper con ese paradigma de decir esa persona lo logró porque tuvo suerte. Hay un trabajo detrás de cada uno de los proyectos y eso es parte del resumen también que saco de su carrera, así que bueno, muchas gracias de verdad. No, muchas gracias. Un placer estar acá. Y tenemos unos regalos también para compartir, un vino Jiménez Méndez de la Que lo línea estoy Búho. disfrutando y que riquísimo. Fantástico, fantástico. Y después chocolate Hass también para que lo Bueno, pueda disfrutar. muy Hay que bien. compartirlo ese. Así que Es si llega a su totalmente. casa... Bueno, llego a mi casa y me lo sacan ya, seguro. Bueno, Orlando, muchas gracias por este Placer. momento, de verdad. Encantado. Hasta aquí llegamos con este ciclo de líderes. Gracias. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez,